Después de la muerte de Jesús, ocurrieron 5 eventos significativos. El primero fue la declaración de fe del centurión romano, la cual marcó el inicio de algo transformador para la humanidad. La reacción del centurión romano fue una de las más impactantes. Al presenciar los eventos de la crucifixión, declaró: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El centurión, un oficial militar en tiempos romanos, era alguien duro y experimentado. Estaba acostumbrado a ver la vida y la muerte de cerca, pero lo que presenció en la crucifixión de Jesús lo llevó a cuestionar sus creencias. La crucifixión era una forma brutal de ejecución romana reservada para esclavos, criminales y rebeldes. Jesús fue clavado en una cruz en Gólgota, el lugar de la calavera, Marcos 15:22. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del video. Imagina la escena sombría: 3 cruces contra el cielo, soldados y una multitud de espectadores. Jesús en el medio, con 2 criminales a cada lado. Mientras Jesús colgaba allí, el cielo se oscureció durante 3 horas, un fenómeno inquietante, Marcos 15:33. El centurión estaba presente, asegurándose de que la ejecución se llevara a cabo según lo planeado. Pero algo en la muerte de Jesús lo impactó profundamente. Cuando Jesús clamó y expiró, el centurión reconoció su divinidad, declarando: verdaderamente este hombre era hijo de Dios, Marcos 15:39. Este momento es significativo por varias razones. Primero, es un poderoso testimonio de una fuente inesperada. El centurión no era seguidor de Jesús, pero no pudo evitar reconocer la verdad frente a él. Segundo, refleja un punto de inflexión en la percepción romana del poder y la autoridad. La declaración del centurión es como una luz que brilla en la oscuridad, reconociendo la verdadera identidad de Jesús a pesar de la aparente derrota de la crucifixión. Finalmente, esta historia es un recordatorio de que el mensaje y la salvación de Jesús son para todos, independientemente de su origen o creencia. La declaración de fe de un soldado romano representa el impacto universal de la muerte de Jesús, trascendiendo barreras culturales y religiosas. Nos recuerda que el amor y la redención de Jesús están disponibles para todos los que lo buscan. Es reconfortante saber que el sacrificio de Jesús es inclusivo. La oscuridad que envolvió la crucifixión de Jesús fue un momento de profunda tristeza, pero también marcó un punto de inflexión en la historia que cambiaría el mundo para siempre. En la Biblia, la oscuridad frecuentemente tiene un significado más profundo que la simple ausencia de luz. Durante la crucifixión de Jesús, esta oscuridad podría interpretarse de varias formas significativas. En primer lugar, la oscuridad está asociada con el juicio y el desagrado de Dios en la Biblia. Es como una señal de que algo serio y único está sucediendo, algo más que un evento ordinario. Cuando la oscuridad cayó mientras Jesús era crucificado, fue como una señal de que este momento era un acto significativo de juicio. Además, la oscuridad puede verse como el reflejo del peso del pecado y el dolor de este momento. Jesús, como Hijo de Dios, estaba cargando con el pecado del mundo, una carga demasiado pesada de imaginar. La oscuridad representa también el dolor de la creación misma, como si el mundo natural estuviera respondiendo a la injusticia y tristeza de la muerte de Jesús. La oscuridad durante la crucifixión de Jesús no es solo un telón de fondo dramático, sino un mensaje único sobre lo que estaba sucediendo en ese momento. Está vinculada al castigo de Dios sobre Faraón en el Antiguo Testamento, y las similitudes entre los eventos del Antiguo y Nuevo Testamento hacen que estas historias sean aún más interesantes. Un ejemplo notable es el uso de la oscuridad como señal, tanto en la época de las plagas de Egipto en el Antiguo Testamento como durante la crucifixión de Jesús en el Nuevo Testamento. Esta conexión entre los eventos resalta la importancia y significado de la oscuridad durante la muerte de Jesús. En el libro de Éxodo, Dios le dice a Moisés que extienda su mano hacia el cielo, lo que provoca una oscuridad densa que cubre a Egipto durante 3 días.
Esta oscuridad no era simplemente la falta de luz, sino una presencia tangible que casi se podía sentir. Las personas no podían verse unas a otras y nadie se movió de su lugar durante 3 días, Éxodo 10:23. Esta oscuridad sirvió como un juicio divino contra el faraón y Egipto, mostrando el poder de Dios y siendo un signo de liberación para los israelitas. Avanzamos rápidamente al Nuevo Testamento, al momento de la crucifixión de Jesús. Mientras Jesús colgaba en la cruz desde la 6ª hasta la 9ª hora, la oscuridad cubrió toda la tierra. Esta oscuridad no era normal, era como si el mundo entero se oscureciera en medio del día. Este evento ocurrió cuando Cristo murió. Antes de que cosas buenas sucedieran, hubo oscuridad, como en Egipto antes de la liberación de los israelitas, y antes de que Jesús sacrificara su vida para salvar a la humanidad de sus pecados. Es interesante cómo la oscuridad, que normalmente se percibe como algo malo, puede significar algo esperanzador y bueno que está por suceder. También considera el paralelismo entre la historia de Egipto, estando en la oscuridad durante 3 días, y la historia de Jesús, estando en la tumba durante 3 días. Ambas narrativas muestran que la oscuridad no es el final. En Egipto, la oscuridad dio paso al Éxodo, y en el Calvario, dio paso a la resurrección. La conexión entre la oscuridad en la crucifixión de Jesús y la fiesta de la Pascua es profunda. La Pascua es una festividad importante en la religión judía, que celebra la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. El evento central de la Pascua es el Cordero Pascual, un sacrificio que simboliza la promesa de Dios de perdonar a los israelitas durante la 10ª plaga que golpeó a Egipto, la muerte de los primogénitos. Entonces, la crucifixión de Jesús, que ocurrió durante la Pascua, está intrínsecamente ligada a esta festividad. Jesús es visto como el Cordero Pascual, cuyo sacrificio trae perdón y salvación a la humanidad, cumpliendo así el significado más profundo de la Pascua. Esta conexión resalta aún más la importancia y el propósito de la muerte y resurrección de Jesús en el contexto de la redención y liberación divina. La conexión entre la muerte de Jesús y el sacrificio del Cordero Pascual es evidente en la Biblia. Jesús es frecuentemente llamado el Cordero de Dios, como lo declaró Juan el Bautista: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», Juan 1:29. La muerte de Jesús se asemeja al sacrificio del Cordero Pascual en el pasado, donde la sangre del Cordero salvó a los israelitas. Del mismo modo, el derramamiento de la sangre de Cristo se ve como la liberación de la humanidad del pecado. La oscuridad que acompañó la crucifixión de Jesús tiene un profundo significado en la Biblia. La oscuridad frecuentemente representa el desagrado de Dios y su juicio sobre el pecado. En este contexto, la oscuridad que envolvió la crucifixión de Jesús nos recuerda la seriedad y la profundidad de su sacrificio, así como la liberación y la promesa de una nueva vida que ofrece a quienes creen en él. La muerte de Jesús sumió temporalmente al mundo en la oscuridad, tanto literal como espiritualmente. Pero la historia no termina ahí. Así como la Pascua condujo a la liberación de los israelitas, la resurrección de Jesús trajo esperanza y luz de nuevo al mundo. Es una hermosa narrativa de redención y renovación. La oscuridad en la crucifixión de Jesús simboliza la gravedad de ese momento, un mundo perdido en el pecado. Pero también prepara el escenario para el regreso triunfante de la luz, la resurrección de Jesús. La oscuridad es un signo único que nos remite a la Pascua, significa juicio, la seriedad del sacrificio de Jesús y la temporal ausencia de la luz del mundo. Pero así como la historia de la Pascua no terminó con las plagas, nuestra fe en Jesús no termina con la crucifixión. La resurrección trae luz y esperanza, como la liberación de los israelitas en Egipto. La oscuridad que envolvió la tierra después de la crucifixión de Jesús es uno de esos momentos en la Biblia que provoca profundos pensamientos sobre su significado y su impacto en la historia de la redención. Los relatos similares se encuentran en Marcos 15:33 y Lucas 23, 44-45. Este evento no fue típico, ocurrió al mediodía, cuando el sol está en su punto más brillante. Entonces, ¿por qué la oscuridad repentina? La hora también es crucial. 2 Corintios 5:21 explica que Dios hizo que aquel que no conocía pecado fuera pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Es conmovedor pensar que cuando Jesús llevaba los pecados del mundo, todo se oscureció durante su crucifixión, como si la luz se extinguiera momentáneamente, dejando al mundo en la oscuridad.
¿Fue esta una manifestación física de la oscuridad espiritual que trae el pecado? Además, este evento cumplió la profecía del Antiguo Testamento. En Amós 8:9, Dios dice, en aquel día, haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra se oscurezca en pleno día. ¿Podría esta oscuridad ser el cumplimiento de esta profecía, indicando que la crucifixión de Jesús fue parte del plan divino de Dios para la salvación? La oscuridad es significativa por lo que siguió. Durante 3 horas, la oscuridad cubrió la tierra, y luego Jesús clamó y entregó su espíritu. La oscuridad fue temporal, al igual que la separación entre Dios y la humanidad que Jesús vino a corregir. Su resurrección poco después trajo de nuevo la luz al mundo, tanto literal como figurativamente. Es asombroso pensar que los peores momentos de la historia fueron solo el comienzo de los mejores. El cielo oscuro durante la crucifixión de Jesús está lleno de significado. Muestra cómo Dios se siente acerca de las malas acciones, lo que el mundo es sin Jesús y que Dios y las personas estuvieron separados por un corto tiempo. Muestra fuertemente la importancia de la muerte de Jesús y la esperanza que trae su resurrección. El impacto de la muerte de Jesús en la naturaleza es bastante misterioso. Es como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a este evento monumental. Estos eventos son la forma en que la naturaleza reconoce la importancia de la muerte de Jesús. No es todos los días que escuchamos sobre el mundo natural reaccionando de manera tan dramática. ¿No te hace preguntarte sobre la conexión más profunda entre los eventos espirituales y el mundo físico? El día en que Jesús murió estuvo marcado por una serie de eventos extraordinarios que iban más allá de su crucifixión. Estos eventos son profundamente significativos. Significaron el fin del antiguo pacto y el comienzo del nuevo, y el mensaje de que a través del sacrificio de Jesús, todos ahora tenían acceso directo a Dios. Este momento con sus fenómenos naturales acompañantes enfatiza la importancia de la muerte de Jesús. No es solo un evento histórico, es un punto de inflexión que remodeló el pensamiento religioso y la comprensión. Estos acontecimientos extraordinarios resaltan la importancia de lo que estaba sucediendo. La muerte de Jesús no fue solo la ejecución de un hombre, sino un momento que cambió el curso de la historia y la creencia. El relato del velo rasgado en el templo está arraigado en las tradiciones del Antiguo Testamento. Para comprender su pleno significado, es importante sumergirnos en la narrativa y conectar los puntos. En el Antiguo Testamento, el templo en Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía. El lugar más sagrado del templo era el Santo de los Santos, separado por un velo grueso y ornamentado. Este velo servía como una barrera física y simbólica entre Dios y la humanidad. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este espacio sagrado, y eso solo una vez al año en el día de la expiación para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, Levítico 16, 23-34. La muerte de Jesús derribó esta barrera del pecado. Su sacrificio, a diferencia de los sacrificios repetitivos de animales, fue suficiente de una vez por todas para compensar las faltas de todas las personas. El acto de rasgar el velo fue como si Dios dijera que ahora el camino hacia Él está abierto para todos. Además, el rasgado del velo representa la accesibilidad de Dios para todas las personas. Antes, solo el sumo sacerdote tenía acceso a la presencia de Dios, pero ahora, a través de Jesús, todos tienen acceso directo a Él. Es notable pensar que ahora podemos acercarnos a Dios directamente debido a lo que hizo Jesús. El hecho de que el velo se rasgara de arriba a abajo sugiere una acción divina, no humana. Es como si Dios mismo estuviera derribando la barrera. Este acto simboliza el fin del antiguo pacto y el amanecer del nuevo. Ya no serían necesarios los rituales y sacrificios del Antiguo Testamento. El sacrificio de Jesús lo cambió todo. El rasgado del velo también significa una nueva era de gracia. En el Antiguo Testamento, la ley era central, pero ahora, con el velo rasgado, se trata de la gracia a través de la fe en Jesús. El sacrificio de Jesús creó un camino directo para que las personas se conecten con Dios directamente, sin necesidad de que alguien más les ayude a hacerlo. En resumen, el velo rasgado simboliza la eliminación de la barrera entre Dios y la humanidad a través del sacrificio de Jesús. Nos invita a una relación personal e íntima con Dios y nos recuerda que ahora podemos acercarnos a Él libremente por medio de la fe en Jesucristo.
El pasaje que describes en Hebreos 10, 19-20 expresa de manera poderosa cómo Jesús abrió un nuevo camino hacia Dios a través del velo, que simboliza la eliminación de la barrera del pecado que nos separaba de Él. Ahora podemos tener una relación personal con Dios sin necesidad de un mediador humano, porque Jesucristo es nuestro único mediador. El rasgado del velo es una imagen poderosa de reconciliación y nuevos comienzos, invitándonos a reflexionar sobre si estamos viviendo en la libertad y el acceso que el sacrificio de Jesús proporcionó. En cuanto a la resurrección de los santos que se relata en Mateo 27, 52-53, es un evento extraordinario que ocurre justo después de la muerte de Jesús en la cruz. Estas personas, que habían fallecido, de repente vuelven a la vida y aparecen a muchos en Jerusalén. Aunque no se dan nombres ni historias de fondo, es probable que fueran creyentes fieles del pasado, como profetas o personas justas. Este evento parece ser un adelanto de lo que estaba por suceder con la resurrección de Jesús 3 días después. Es como si estas personas resucitadas estuvieran preparando el escenario para el evento principal, la resurrección de Jesús. Este acontecimiento no solo es un milagro único, sino también un poderoso mensaje sobre cómo la vida triunfa sobre la muerte. En resumen, la resurrección de los santos se enlaza con el Antiguo Testamento y anticipa el evento central del cristianismo, la resurrección de Jesús. Es una señal del poder de Dios y un recordatorio de que la muerte no es el final de la historia para aquellos que creen en Él. La resurrección de los muertos en el momento de la muerte de Jesús se conecta con el Antiguo Testamento a través de varias pistas y pronósticos que se encuentran en sus escrituras. Aunque no hay una profecía directa sobre este evento específico, el Antiguo Testamento habla mucho sobre la resurrección en general. Por ejemplo, en el libro de Daniel 12:2, se habla de un despertar de la muerte, donde muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este verso anticipa la idea de una resurrección futura. Asimismo, en Isaías 26 se menciona que los muertos vivirán y sus cadáveres resucitarán. Estos versículos preparan el terreno para lo que sucedió cuando Jesús murió, como si el Antiguo Testamento estuviera indicando que la resurrección sería un evento importante. Cuando Jesús muere y estas personas resucitan, es como una confirmación de lo que se había prometido o insinuado en el Antiguo Testamento. La resurrección de los muertos y la muerte de Jesús enfatizan el poder de Dios sobre la vida y la muerte, un tema recurrente en la Biblia. La resurrección de Jesús se describe como el primer fruto de los muertos, lo cual se refiere a la primera porción de una cosecha que se ofrecía a Dios como señal de gratitud y esperanza de más por venir. Jesús es visto como el primer ejemplo de lo que está por venir en términos de resurrección, mostrando que la vida después de la muerte es real y que habrá una futura resurrección para los creyentes. Esta conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento muestra la continuidad en la narrativa bíblica, donde los pronósticos y las pistas del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento, proporcionando una comprensión más profunda y completa de la obra redentora de Dios a lo largo de la historia. La historia del sepulcro vacío de Jesús es realmente un misterio fascinante lleno de suspenso y sorpresas. Todo comienza con un hombre llamado José de Arimatea, quien, a pesar de ser un miembro rico del Consejo Judío, también era un seguidor secreto de Jesús. Con valentía, José va a Poncio Pilato y solicita el cuerpo de Jesús después de su crucifixión. Acompañado por Nicodemo, otro seguidor secreto de Jesús, José envuelve el cuerpo de Jesús en un lienzo limpio con especias, siguiendo las costumbres judías de entierro. Luego colocan su cuerpo en un nuevo sepulcro tallado en la roca, que José había preparado. Este acto cumplió una profecía sobre Jesús siendo enterrado con los ricos. Al día siguiente, los líderes religiosos temerosos de que los seguidores de Jesús robaran su cuerpo para afirmar su resurrección, obtienen permiso de Pilato para asegurar la tumba con guardias y sellarla. Sin embargo, ningún sello ni guardia podía detener el poder de un milagro. En el primer día de la semana, María Magdalena y otra María visitan la tumba y encuentran a un ángel sentado sobre la piedra, con los guardias desmayados. El ángel les anuncia que Jesús ha resucitado y les indica que vayan y cuenten a los discípulos lo que han visto. Mientras las mujeres se apresuran a contar la noticia, Jesús mismo se les aparece en el camino, asegurándoles que no teman. Les instruye que vayan a Galilea, donde los encontrará.
Esta serie de eventos, desde el sepulcro vacío hasta las apariciones de Jesús resucitado, marcan el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la redención y la fe cristiana. Imagina la sorpresa y la emoción ante el soborno de los principales sacerdotes. Mientras tanto, algunos de los guardias van a la ciudad y cuentan a los líderes religiosos todo lo sucedido. En un acto de pánico, los principales sacerdotes sobornan a los soldados para que digan que los discípulos de Jesús vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras ellos dormían, Mateo 28, 11-15. Están intentando ocultar la verdad, pero de alguna manera, la verdad siempre parece revelarse. La historia del sepulcro vacío no es simplemente un relato de un cuerpo desaparecido, es una narrativa sobre una promesa cumplida, sobre el poder de la fe y sobre un milagro que cambió el curso de la historia. El sepulcro vacío simboliza esperanza, renovación y el triunfo de la vida sobre la muerte. Nos invita a preguntarnos en qué creemos, qué pensamos de este hombre Jesús que afirmaba ser el Hijo de Dios y luego parecía probarlo de la manera más dramática posible. El sepulcro vacío de Jesús no es solo un final, es el comienzo de una nueva comprensión de la vida, la muerte y lo que hay más allá. Desafía nuestras nociones de lo que es posible y nos llama a mirar más allá de lo que podemos ver y tocar. ¿Qué opinas? ¿Es la historia del sepulcro vacío solo una leyenda antigua o es un momento en la historia? ¿Es una historia de engaño humano o es una revelación divina? La historia del sepulcro vacío de Jesús ha fascinado a las personas durante siglos y sigue siendo una fuente de asombro, debate y fe. Nos invita a explorar las profundidades de nuestras propias creencias y considerar la posibilidad de un amor y un poder que trascienden la tumba. Conexión con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento rebosa de temas y profecías que apuntan directamente a la vida, muerte y resurrección de Jesús. Así que exploremos algunas de estas conexiones. El sistema sacrificial. El Antiguo Testamento está lleno de sacrificios, especialmente para la expiación de los pecados. Recuerda al Cordero de la Pascua en Éxodo 12, que fue sacrificado para salvar a los israelitas en Egipto. Este concepto de un cordero sacrificado se ve como una prefiguración del sacrificio final de Jesús. Cuando Jesús es crucificado y luego resucita, dejando un sepulcro vacío, significa que Él es el último cordero de la Pascua, trayendo salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Profecía sobre el Mesías. El Antiguo Testamento es como un tesoro de profecías mesiánicas. Por ejemplo, Isaías 53 es un capítulo rico en descripciones que apuntan a Jesús como el siervo sufriente que lleva los pecados de muchos. Este siervo se describe como siendo cortado de la tierra de los vivos, lo cual podría ser una pista temprana de la muerte y la posterior resurrección de Jesús. Jonás y el gran pez. Jesús mismo vinculó su muerte y resurrección con la historia de Jonás y el gran pez. En Mateo 12:40, Jesús compara su tiempo en la tumba con los 3 días y 3 noches que Jonás estuvo en el vientre del gran pez. Es fascinante cómo Jesús conecta la historia del Antiguo Testamento con su propia experiencia. El sacrificio de Isaac. La historia de Abraham e Isaac en Génesis 22 es otro ejemplo que prefigura el sacrificio de Jesús. Abraham es detenido en el último momento por Dios, quien provee un carnero en lugar de Isaac. Esta historia se ve como un paralelo al ofrecimiento de Jesús como sacrificio por parte de Dios. La diferencia clave es que en el caso de Jesús, el sacrificio se completa y luego se revierte por la resurrección, simbolizada por el sepulcro vacío. Pistas de la resurrección. Aunque el Antiguo Testamento no habla explícitamente de la resurrección como la entendemos en el Nuevo Testamento, tiene momentos donde se insinúa. Por ejemplo, toma la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos en Ezequiel 37, que se interpreta como una prefiguración de la resurrección. En resumen, el sepulcro vacío de Jesús está profundamente conectado con el Antiguo Testamento a través de una variedad de temas, profecías y prefiguraciones que señalan hacia su muerte y resurrección. Es parte de una narrativa más amplia de redención y salvación que se extiende a lo largo de la Biblia y culmina en la obra de Jesucristo. La historia del sepulcro vacío es una poderosa afirmación de la fe cristiana y continúa desafiando e inspirando a las personas hasta el día de hoy. Es una imagen poderosa de la vida siendo insuflada en huesos muertos, simbolizando la revitalización de la nación de Israel. ¿Podría esto también ser un símbolo que representa la resurrección que condujo al sepulcro vacío de Jesús?
Entender el sepulcro vacío es clave para comprender todas estas conexiones. Es como si el Antiguo Testamento hubiera trazado un camino que lleva a la gran revelación del sepulcro vacío. Establece temas de sacrificio, redención y resurrección, todos los cuales encuentran su cumplimiento en la historia del Nuevo Testamento de Jesús, especialmente en el descubrimiento de su sepulcro vacío. El sepulcro vacío no es solo un evento aislado, hoy en día es un recordatorio del inmenso sacrificio que Jesús hizo y del increíble poder de su muerte y resurrección. A través de su sufrimiento, Jesús derribó las barreras del pecado y la muerte que separaban a la humanidad de Dios. El velo rasgado, el terremoto, la resurrección de los santos y el sepulcro vacío son poderosos símbolos de esta nueva realidad. En medio de todo esto, es importante preguntarnos, ¿cómo afecta esta historia mi vida? ¿Entiendo realmente la magnitud de lo que Jesús hizo por mí en la cruz? Los eventos que siguieron inmediatamente a la muerte de Jesús son más que simples hechos históricos, son invitaciones a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestra relación con Dios. ¿Por qué importan estos eventos para nosotros hoy? Cada uno de estos acontecimientos va más allá de meros hechos históricos, llevan verdades eternas y promesas. En primer lugar, el velo rasgado nos dice que podemos acercarnos a Dios directamente, sin temor ni vacilación. En segundo lugar, los terremotos y las rocas partidas nos recuerdan que la muerte y resurrección de Jesús fueron eventos que cambiaron al mundo, llamándonos a sacudir nuestras viejas formas. En tercer lugar, los santos resucitados hablan de la esperanza que tenemos en la vida después de la muerte, un consuelo en tiempos de pérdida y una motivación para vivir con una perspectiva eterna. En cuarto lugar, la declaración del centurión nos invita a reconocer la identidad divina de Jesús y sus implicaciones para nuestras vidas. Es una imagen poderosa de la vida siendo insuflada en huesos muertos, simbolizando la revitalización de la nación de Israel. ¿Podría esto también ser un símbolo que representa la resurrección que condujo al sepulcro vacío de Jesús? Entender el sepulcro vacío es clave para comprender todas estas conexiones. Es como si el Antiguo Testamento hubiera trazado un camino que lleva a la gran revelación del sepulcro vacío. Establece temas de sacrificio, redención y resurrección, todos los cuales encuentran su cumplimiento en la historia del Nuevo Testamento de Jesús, especialmente en el descubrimiento de su sepulcro vacío. El sepulcro vacío no es solo un evento aislado, hoy en día es un recordatorio del inmenso sacrificio que Jesús hizo y del increíble poder de su muerte y resurrección. A través de su sufrimiento, Jesús derribó las barreras del pecado y la muerte que separaban a la humanidad de Dios. El velo rasgado, el terremoto, la resurrección de los santos y el sepulcro vacío son poderosos símbolos de esta nueva realidad. En medio de todo esto, es importante preguntarnos, ¿cómo afecta esta historia mi vida? ¿Entiendo realmente la magnitud de lo que Jesús hizo por mí en la cruz? Los eventos que siguieron inmediatamente a la muerte de Jesús son más que simples hechos históricos, son invitaciones a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestra relación con Dios. ¿Por qué importan estos eventos para nosotros hoy? Cada uno de estos acontecimientos va más allá de meros hechos históricos, llevan verdades eternas y promesas. En primer lugar, el velo rasgado nos dice que podemos acercarnos a Dios directamente, sin temor ni vacilación. En segundo lugar, los terremotos y las rocas partidas nos recuerdan que la muerte y resurrección de Jesús fueron eventos que cambiaron al mundo, llamándonos a sacudir nuestras viejas formas. En tercer lugar, los santos resucitados hablan de la esperanza que tenemos en la vida después de la muerte, un consuelo en tiempos de pérdida y una motivación para vivir con una perspectiva eterna. En cuarto lugar, la declaración del centurión nos invita a reconocer la identidad divina de Jesús y sus implicaciones para nuestras vidas. En quinto lugar, las mujeres como testigos nos desafían a reconocer el valor de cada individuo en el plan de Dios. La historia de lo que sucedió inmediatamente después de la muerte de Jesús está llena de intervención divina y profundo significado. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la profundidad del amor de Dios por nosotros, el poder del sacrificio de Jesús y el impacto transformador que tiene en nuestras vidas. Al reflexionar sobre esto, no podemos evitar sentirnos agradecidos por la increíble historia de redención que se desarrolló en ese fatídico día. En resumen, estos eventos forman la base de nuestra fe en Cristo y tienen implicaciones para nuestro viaje espiritual. Hablan de acceso,
transformación, esperanza, inclusión y valor, temas tan relevantes hoy como lo fueron hace 2 milenios. Cada evento nos invita a reflexionar, responder y reorientar nuestras vidas a la luz de la increíble historia de la muerte y resurrección de Jesús. ¿No es asombroso cómo estos eventos antiguos continúan resonando e impactando nuestras vidas hoy? Oremos, Padre Celestial, en este momento nos reunimos en tu presencia con corazones abiertos y espíritus anhelando tu toque. Reflexionamos sobre los misterios y eventos milagrosos que siguieron a la muerte de tu Hijo Jesucristo y buscamos encontrar significado e inspiración en ellos para nuestras vidas hoy. Por la oscuridad que cubrió la tierra, representando profunda tristeza y desesperación, nosotros también experimentamos momentos de oscuridad abrumadora, tiempos en que la esperanza parece distante y la alegría se siente perdida. Estos tiempos nos recuerdan que, al igual que la oscuridad eventualmente se disipó, nuestros momentos de desesperación no son eternos. Concédenos el valor de aferrarnos a la fe incluso cuando la luz es tenue. Al recordar el velo del templo rasgado en dos, nos maravillamos con este acto, la barrera entre lo sagrado y lo común, lo divino y lo mortal, desgarrada. En nuestras vidas, que esto sea un recordatorio de que no hay división demasiado grande, ninguna barrera demasiado fuerte que tu amor no pueda penetrar. Ayúdanos a derribar los muros en nuestros corazones de amargura, orgullo y miedo, para que podamos estar en tu santa presencia sin nada entre nosotros. Recordamos el terremoto, un testimonio del poder de tu fuerza en nuestras vidas, sacudiendo los cimientos de nuestra complacencia y despertándonos a tu propósito para nuestras vidas. Que este temblor no sea uno de destrucción, sino de transformación, rompiendo las cadenas de nuestras limitaciones, liberándonos para avanzar. En la milagrosa resurrección de los muertos, encontramos un mensaje de esperanza que desafía la finalidad de la muerte en nuestras luchas diarias. Que este milagro nos recuerde que ninguna situación está más allá de tu poder redentor. En momentos de pérdida y tristeza, consuélanos de que en ti hay vida más allá de la muerte, alegría más allá de la tristeza y paz más allá de la comprensión. Y finalmente, en la resurrección de Jesús, la piedra angular. Si te gustó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte con aquellos a quienes amas. Hasta luego.